Bienvenidos a este su programa Conociendo el Tiempo. Mi nombre es Carlos Telles y en este programa resolvemos preguntas relacionadas a la Biblia. La pregunta de hoy es, ¿cómo será nuestro cuerpo resucitado? Número uno, vemos que todo ser humano recibirá un cuerpo resucitado preparado para la eternidad. Los redimidos irán al cielo y los no redimidos estarán en tormentos en el lago de fuego para siempre. Daniel 12:2 nos dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Juan capítulo 5, versículo 24 y versículo 29 nos dice el Señor Jesucristo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Apocalipsis 20, del 11 al 15, nos habla entonces de la condenación de aquellos que no creyeron en el Señor Jesucristo. Y nos habla que ellos van a ser resucitados al final del milenio. Y dice así, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Número 2. El cuerpo resucitado del creyente será como el de Cristo. El apóstol Juan dijo, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Primera de Juan 3:2 nos dice así, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. El apóstol Pablo dijo en Filipenses lo siguiente, Filipenses 3 del 20 al 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará este cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Número 3. ¿De qué manera serán nuestros cuerpos semejantes al de Cristo? En su cuerpo posterior a la resurrección en la tierra, Jesús era reconocible. Podía aparecer y desaparecer. Cuando Jesús se apareció a dos de sus discípulos en el camino de Maús, nos dice lo siguiente. Lucas 24:31 nos dice así. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Él podía caminar, él podía hablar, él podía comer, como dice Lucas 24:39 al 43, comió peces con ellos después de haber resucitado. Poseía cicatrices, mantuvo su apariencia y ascendió al cielo. No estaba atado por la gravedad, el tiempo y el espacio y podía viajar a su voluntad, podía atravesar puertas, paredes cerradas. También seremos capaces de hacer lo mismo. Mire lo que pasó en Juan capítulo 20, el 19 al 30, cuando nos habla que el Señor se aparece a los 11, primero a los 10 sin Tomás estar allí y luego a los 11. Y dice la palabra de Dios así en Juan 20, del 19 al 30. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado.
Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere el dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seáis incrédulos, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús además hizo otras muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Es más, Juan 21:25 nos dice así: hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. La palabra de Dios nos dice también en Hechos capítulo 1, versículo 3 y versículos 10 al 11, cuando Jesús los llevó a ellos al monte de los olivos para ascender al cielo. Y dice así: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Número 4. En 1 Corintios capítulo 15, 42 al 49, Pablo describió 4 maneras en que los cuerpos resucitados de los creyentes en Jesucristo diferirán de los cuerpos mortales. La primera diferencia: los cuerpos mortales deterioran, mueren y se vuelven polvo. Nuestros cuerpos resucitados nunca se cansarán, deteriorarán o morirán. Primera de Pedro 1, del 3 al 4 nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada o inmaculada e inmarcesible, que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Los cuerpos mortales son corruptibles, perecederos. Los cuerpos resucitados serán incorruptibles, imperecederos. 1 Corintios 15, 42 nos dice el apóstol Pablo: así también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. La segunda diferencia: el cuerpo mortal se siembra en deshonra y resucitará en gloria, según 1 Corintios 15, 43a. Este cuerpo presente es imperfecto, poseyendo una naturaleza pecaminosa, pero el cuerpo resucitado futuro será perfecto y glorioso sin una naturaleza pecaminosa. Filipenses 1:6, Pablo nos dice así: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La tercera diferencia: el cuerpo mortal es débil. Nuestro cuerpo resucitado resucitará en poder. 1 Corintios 15, 43b dice: se siembra en debilidad, resucitará en poder. Este último será físico, mental y espiritualmente poderoso y perfecto. No necesitará descanso, comida
sueño, oxígeno, ni atención médica. Un cuerpo mortal no puede ser eterno ni entrar al cielo. Mire lo que dice 1 Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. La cuarta diferencia, nuestro cuerpo humano se siembra en un cuerpo natural y se resucita en un cuerpo espiritual. Pablo dijo de la resurrección del cuerpo en 1 Corintios 15:44. Se siembra en cuerpo natural, se resucita en cuerpo espiritual. El cuerpo natural lleva la imagen pecaminosa de Adán. El cuerpo espiritual lleva la imagen de Cristo, la imagen del celestial o postrer Adán. 1 Corintios 15:48 al 49 nos dice: cual el terrenal Adán, tales también los terrenales, y cual el celestial Cristo, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal Adán, traeremos también la imagen del celestial Cristo. Número 5. Nuestros cuerpos naturales están sujetos a las leyes naturales y un día morirán. Nuestros cuerpos espirituales no tendrán carne o sangre corruptible, ni estarán atados por las leyes de la naturaleza y la muerte. Serán aptos para la eternidad y estarán animados por el Espíritu y el poder divino de Dios. Romanos 8:11 nos dice así: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Jesús dijo que en dos aspectos nuestros cuerpos en la resurrección serán semejantes a los de los ángeles. Primero, en que no nos daremos más en casamiento, y segundo, que serán inmortales. Mateo 22:30 nos dice: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Lucas 20:36 nos dice: porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Nuestros nuevos cuerpos espirituales serán del cielo, adaptables al nuevo entorno, podrán funcionar tanto en el cielo como en la tierra y en la nueva creación. Veámoslo claramente. Cuando abrimos en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, vemos una escena de 24 ancianos junto alrededor del trono de Dios y del Cordero. Y nos dice así la palabra de Dios: y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, simbolizando la iglesia en el cielo, después del arrebatamiento de la iglesia y el tribunal de Cristo, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí vemos la iglesia ya coronada, con vestiduras blancas, recompensada con coronas, y echando sus coronas delante del trono de Dios. También lo vemos en Apocalipsis 5, del 8 al 14, cuando vemos que entonces hay una visión del Señor Jesucristo tomando el rollo o el libro de los juicios que habrían de caer sobre la tierra. Y dice la palabra de Dios así: y cuando hubo tomado el libro, Apocalipsis 5, del 8 al 14, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación,
y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Esa es la iglesia en el cielo. Y dice la palabra de Dios, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: al Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria y la honra y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y vemos claramente que también cuando la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 19, cuando Jesús venga, dice la palabra de Dios que aquí veo el cielo abierto, y vemos entonces que nosotros como la desposada de Cristo, como la novia de Cristo, se le ha dado que seamos vestidos de ¿qué? De un lino limpio y resplandeciente que representa las obras justas de los santos, y venimos con Cristo sobre la tierra. Apocalipsis 21, del 1 al 4, no solamente nos dice que vamos a reinar durante el milenio después de su descenso con Cristo a la tierra en su segunda venida, sino que también este cuerpo será adaptado cuando sea glorificado para entrar también a un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21, del 1 al 4, nos dice lo siguiente: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad y la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, ahí con cuerpos glorificados, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Número 6. Todos los creyentes en Jesucristo recibirán sus cuerpos resucitados y glorificados con el arrebatamiento de la iglesia. Primera de Corintios 15, del 51 al 53 nos dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Obviamente, si nos toca el arrebatamiento, no moriremos físicamente. Sin embargo, seremos transformados en un cuerpo glorificado. Pero primero será la resurrección de los que murieron en Cristo. Mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, es decir, como el mundo inconverso. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron en él, hablando de las almas de los creyentes que murieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Quiere decir, primero va a ocurrir una resurrección, e inmediatamente los que experimentaremos el rapto, vamos a ser arrebatados, estar juntamente con nuestros seres queridos en el cielo. Y nos dice así: no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, si nos toca el arrebatamiento, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con sus cuerpos glorificados también, que ellos ya están en el cielo, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados unos a otros con estas palabras. Número 7. Los santos del Antiguo Testamento, junto con los santos que mueran durante la tribulación mundial,
resucitarán después de la segunda venida de Cristo, justo antes de empezar el milenio de Cristo. Daniel 12, del 1 al 3, nos dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como la estrella a perpetua eternidad. Apocalipsis 20, del 4 al 6, nos muestra entonces que también los que murieron durante la tribulación mundial, los justos, van a ser resucitados. Apocalipsis 20, del 4 al 6 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Número 8. Las escrituras guardan silencio sobre ciertos detalles como la edad, la apariencia, la estatura y el peso que tendrán los individuos en sus cuerpos resucitados y glorificados. Primera de Corintios 15, el 37 al 38 nos dice: y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Habrá algún tipo de conexión física entre el cuerpo natural y el cuerpo resucitado. Sin embargo, la identidad material no será exactamente la misma. La cuestión clave no es tanto la identidad material, sino la individualidad, la memoria y la personalidad. Estas son las cosas que componen la identidad única de cada uno de nosotros. Primera de Corintios 6:14 nos dice: y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Dios nos levantará a nosotros. Esto demuestra que cada uno de nosotros mantendremos nuestra identidad en el más allá. Para terminar, cuando Jesús vino a resucitar a Lázaro después de su cuerpo estaba en la tumba por 4 días, Jesús le dijo algo a Marta, y dijo así: le dijo Jesús a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijo a Marta. Ella le respondió: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Mi pregunta: ¿has creído tú que Cristo personalmente es el Hijo de Dios, Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros, y que murió por tus pecados conforme a las Escrituras y resucitó entre los muertos? Es importante que tú entonces pongas tu confianza en Cristo para ser salvo y para que puedas tener vida eterna, perdón de pecados y también la resurrección de entre los muertos para vida eterna. Juan 3, 16 al 18 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo o para que vaya al lago de fuego, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado,
pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué vas a hacer con Jesucristo? Si lo rechazas, vas a ser condenado y eres ya condenado. Pero si crees en Él, que murió por tus pecados y resucitó entre los muertos, dice la palabra de Dios que no vendrás a condenación, sino que tendrás vida eterna. Dios te bendiga. Maranata.